Bendiciones, amados. Me alegra mucho poder en este hermoso día nuevamente dirigirme a ustedes para entregarles una palabra que les va a bendecir. Tiene que ver con las promesas que Dios hace y su cumplimiento. Si algo debemos nosotros tener en cuenta es qué nos han prometido, qué nos han prometido. Yo creo que para todos, sin excepción, cuando nos prometen algo, como que mantenemos viva esa esperanza, ¿no? Uno mantiene como expectante qué le prometieron y si le dieron una fecha a uno muy especial, como un niño, a un niño cuando le prometen algo, wow, a ellos no se les olvida. A un niño no se le olvida que le prometieron ciertas cosas. De igual manera nos debe pasar a nosotros. No olvidar, mucho menos si se trata de Dios. Dios cuando promete algo a través de un profeta, a través de una oración muy consciente que nosotros hagamos y uno descansa en esa esperanza, uno descansa en fe, uno tiene la certeza, uno dice, Dios me prometió esto y yo sé que Él lo va a cumplir, porque Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel, demasiado fiel. Y quiero invitarles a que leamos un pasaje para que entremos en materia. Vuelvo y le repito, el tema tiene que ver con las promesas que Dios hace y su cumplimiento. Voy a invitar a Giovanni Chalá. Si alguien más se quiere sumar a leer, por favor hágamelo saber, colocando una manito ahí en su pantalla y con mucho gusto le doy la palabra, le doy participación para que haga lecturas que sé que le van a ayudar también. La primera lectura está en el libro de Génesis, capítulo 18. Génesis capítulo 18. La promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara, su esposa. A Abraham y a Sara, su esposa. ¿Sí? Y su cumplimiento. ¿Dónde vemos el cumplimiento? Cuando Dios le hizo esta promesa a Abraham, pasaron 20 años para que se cumpliera. Pasaron 20 años. Incluso en algunas versiones se considera que pasaron 25 años, pero cuando Abraham tenía 75 años fue que Dios lo llamó para que saliera de su tierra, de, de la tierra de Ur de los Caldeos. Allá vivía Abraham. Él era un hombre gentil, él no era judío. Todavía no se conocía la raza hebrea o los judíos que hoy en día los conocemos así, no se conocían, ellos no se sabían nada. Así pues de que Dios llamó a una persona gentil y de ese gentil formó lo que hoy en día conocemos como el pueblo de Israel. Entonces, Giovanni, si es tan amable, Génesis capítulo 18 del verso 9 hasta el 15, por favor. Amén, mi pastor. Buen día para todos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verle dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham,
¿Por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Amén. Muy bien. Gracias, Joan. Un gusto, pastor. Entonces notemos que Dios le hace la promesa, ¿sí? Dios le hace una promesa a Abraham. ¿Y la promesa cuál era? Que tendría un hijo de ella, de Sara. Pero ahí es donde vienen las impaciencias. Cuando uno no espera confiadamente en la promesa de Dios. Cuando uno no espera, entonces hay hijos y hay situaciones que terminan engendrándose por impaciencia, ¿sí? Y conocemos la historia, cómo Dios le dice a Abraham que él debía de esperar, pero él no esperó. Desafortunadamente, él no esperó, ¿sí? Entonces, en el capítulo 15, en el capítulo 15, Giovanni, por favor, ¿sí? Cuando Dios le hace la promesa, Abraham empieza a reclamarle a Dios. Del verso 1 en adelante, ¿sí? Del 1 al 4, Giovanni, por favor. Voy. Dice, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer, Eliezer el Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Amén. Amén. Muy bien, gracias, Joan. Entonces Sí, señor. notemos, amados, cómo Dios le asegura a Abraham, porque Abraham ya había perdido la esperanza, ya habían pasado muchos años y Abraham había perdido la esperanza de tener un hijo de Sara, pero Dios se lo había prometido. Dios le había dicho, no será un heredero el que te va a heredar, no será un esclavo, perdón, el que te va a heredar, sino será un hijo tuyo. Dios se lo afirmó. Por eso, amado de Dios, hoy, sí, hoy usted debe tener la plena certeza, la seguridad, la confianza absoluta. No le puede caber la más mínima duda, porque cuando uno duda, entonces uno desconfía de Dios. Uno desconfía que Él puede hacer lo que Él nos dijo que iba a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Eso ya no es asunto nuestro. Dios es, imagínense, Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él creó el universo, Él creó las estrellas y a cada una puso nombre. Y hay más estrellas que seres humanos en la tierra. Imagínense ustedes. Entonces, si Él es capaz de hacer todo eso, o sea, a Dios no le cuesta en absoluto nada darnos lo que Él nos prometió. Pero ¿qué necesita Dios de nosotros? Fe. Una fe, no vamos a decir que es ciega, sino una fe creíble, una fe de certeza, una fe que sea capaz de decirle yo sé. Como dijo Job, Job lo había perdido todo. Job había perdido todo. Pero él dijo, yo sé que mi redentor vive y del polvo de donde estoy, él me levantará. O sea, él creyó en Dios. Él se atrevió a creer, porque Dios no hace nada si nosotros no lo creemos.
Parece algo como hasta incongruente lo que voy a decir, pero si nosotros no autorizamos, Dios no va a actuar. ¿Quién creyera que Dios sujetó su palabra, su poder, la unción que Él nos dio, lo sujetó a nuestra fe? Por eso la fe de Dios son las acciones. Y a Dios le gusta la gente que cree, a Dios le gusta la gente que se mueve, a Dios le fascina la velocidad, a Dios le fascina la prosperidad, porque Él es un Dios próspero. Lo que pasa es que de tanto escuchar al uno y al otro, muchas personas dudan y atacan la prosperidad, la atacan. Voy a decir algo sin la más mínima intención de ofender a nadie, en absoluto. No es la intención, no, no es mi estilo. No acostumbro a hacerlo ni lo voy a hacer porque no es a lo que Dios me envió. Pero voy a decir algo que de pronto puede lastimar a alguien. Pero vuelvo y repito, no es la intención, no lo tome personal. Pero el único que quiere ver a la iglesia arruinada se llama diablo. Vuelvo y repito eso. El único que quiere ver a una iglesia, a predicadores arruinados, se llama diablo. Es al único, porque a Dios sí le gusta prosperar a su pueblo. A Dios sí le gusta bendecir a su pueblo. Pero nos vendieron una idea que entre más pobre, más santo, que entre más pobre, más consagrado a Dios. Mentira. Eso es mentira del diablo, porque la pobreza no dignifica a nadie. La pobreza no bendice, la pobreza no habla bien de Dios, no habla bien de una persona que prácticamente pide limosna, vive de la caridad, no habla bien de su papá, que es Dios. ¿O acaso a usted le gusta que sus hijos mendiguen? ¿A usted le gusta que sus hijos pongan la mano? No, a nadie. Entonces, mucho menos a Dios. Entonces, cuando Dios promete algo, y yo quiero que usted hoy se aferre, y no sé si usted pueda levantar las manos y mirar al cielo y decirle, Dios, yo doy por sentado que lo que tú me prometiste lo voy a tener. Mis manos se van a deleitar, voy a conocer lo que es la abundancia. Dígale a Dios, Señor, ya conocí lo que es la escasez, ya conocí lo que es nada, ahora voy a conocer lo que es todo, lo que es todo, porque tú me lo prometiste. Vamos, levante sus manos, Ana Quintero, levante sus manos y diga, Señor, yo sé, yo he creído y no he creído en vano. Yo no he creído ni siquiera en mí mismo como autosuficiente, no. Yo creo en mí, pero creo en ti, Señor. Creo que tú me sacas, creo que tú me vas a prosperar. Dígaselo, Ofelia, al salón, si está ahí al lado con ella, dígale, Señor, levante su mano y diga, Señor, yo sé que los planes que tú tienes para conmigo son de abundancia, no de escasez, no de escasez. Por favor, crea esta palabra. Crea esta palabra. Usted no toda la vida va a tener que levantarse a carreras y decir, me dejó el transporte, me dejó el Transmilenio, no recargué la tarjeta y ahora ¿qué hago? ¿Quién me presta? No, 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 no. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el que prometió que lo va a bendecir en sobreabundancia, mire, toda la sobreabundancia, que ni siquiera dice abundantemente. Giovanni, quiero que busquen el libro de Hebreos para que nos demos cuenta
para que nos demos cuenta, pero por favor, usted tiene que ir a concesionario, usted tiene que hablar, usted tiene que preguntar por esa moto si quiere una moto, si usted quiere, tiene que preguntar por el carro si quiere un carro, usted tiene que preguntar por la casa si quiere una casa, usted tiene que averiguar cuánto vale el viaje a tal país donde usted quiere ir, pero tiene que hacer el trabajo. Usted debe moverse, amado. Si no se mueve, no va a pasar absolutamente nada. A Dios le gusta que usted ore, pero que después de que se levanta de la oración, empieza a accionar. Giovanni, Hebreos capítulo 6 de Hebreos, Sí. versículos 13, 14 y 15, por favor. Título: Las promesas de Dios traen esperanza. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Amén. Amén. Muy bien. Mira, aquí hay varias cosas que nosotros debemos observar. La primera, que Dios juró por sí mismo. O sea, Dios le juró a Abraham y le dijo, por mí mismo te juro que te voy a prosperar grandemente. Te voy a bendecir con abundancia. O sea, Dios puso en juego su existencia. Dios puso en juego el cosmos. Dios puso en juego todo. Juró. Él juró por sí mismo, porque no había alguien mayor por quien jurar. Y eso mismo está haciendo con nosotros. Olguita, créale al Señor, créale a Dios por ese negocio que siempre ha soñado. A usted se le hace, se le lagrimean los ojos cuando ve ese negocio y dice, algún día va a ser mío. Va a ser mío ese negocio. Yo he soñado con ese negocio. Cada uno tiene una petición delante de Dios. Y a Dios, si algo le fascina, es ver a su pueblo bendecido. El pueblo de Israel, ellos nunca han superado 14 millones de personas. Es un pueblo muy pequeño. Tiene un territorio que no alcanza a ser 450 kilómetros a la redonda. No alcanza. Es muy pequeño. Es como un departamento de Colombia, pero es una nación y de las más poderosas que hay en la tierra. Y lo estamos viendo. Unas guerras que prácticamente nadie lo puede vencer. Nadie. Porque Dios está de su lado. Dios está de su lado. ¿Usted se imagina eso? Alguien decía que Estados Unidos existe porque existe Israel. No es a la inversa. Económicamente, Estados Unidos depende de Israel, pero militarmente Estados Unidos es muy fuerte. Pero la economía fuerte. Cuando sucedió el atentado a las Torres Gemelas de Estados Unidos, no era un atentado contra Estados Unidos, era un atentado contra Israel, porque ellos son los mayores capitalistas, los dueños prácticamente de todos los imperios en Estados Unidos. Entonces, amados del Señor, Dios, Dios no está prometiendo algo que no puede cumplir. Él antepuso juramento y le dice a Abraham, te voy a bendecir, sí o sí te voy a bendecir. Y la versión 1960 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
Y dice que Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La paciencia es la madre de todas las virtudes, pero la paciencia no podemos verla como algo que uno se cruza de brazos y espera. No, no, no. Uno va haciendo cosas mientras llega el momento, como Noé, que construyó el arca y se demoró 120 años construyendo el arca. 120 años. ¿Usted se imagina eso? Cuando Noé tenía casi 500 años, empezó a construir el arca y lo terminó en el año 600. O sea, más de 100 años demoró Noé construyendo el arca. ¿Por qué no llovía antes? Porque no se había terminado el arca. O sea, a Dios le gusta la acción. A Dios le gusta la acción. Por favor, hoy salga de su casa. Hoy usted va a andar por calles que no ha andado. Hoy usted va a hablar con personas que no ha hablado. Hoy usted va a hacer esa llamada, esa llamada, esa llamada. Y si usted tiene su teléfono celular, cójalo en su mano. Y si usted está viendo esta transmisión por su celular, póngale un dedito en alguna parte a su celular. Tómelo como algo de fe, un contacto. Y diga, Señor, voy a hacer llamadas con propósito y me van a entrar a mis llamadas, llamadas de reino, llamadas, Padre, la que estoy esperando, esa llamada, Señor, esa llamada hoy va a sonar ese teléfono. Ya no me va a asustar quién va a llamar, ya no me va a preocupar que es del banco, que es del prestamista, que es que me van a recordar que tengo una deuda. No, en el nombre de Jesús, hoy serán llamadas con respuesta, llamadas con intención, porque Dios le hizo una promesa a Abraham, Dios le hizo la promesa. Génesis capítulo 21, Giovanni, por favor, para que veamos la respuesta. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Por favor, ¿Qué Génesis versículos, pa? 21, del 1 al 6. Gracias. Nacimiento de Isaac. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Amén. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo de Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Hasta el 6, me dijo. Sí, señor. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró, Dios me hizo reír, todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. Amén. Ujú. Tremendo, ¿no? Sí, señor. Como Dios. Ujú. Y eso me fascina. Mire que Sara se rió como dudando. La primera vez se rió como dudando. Porque aunque Dios no le hablaba a ella, Dios le hablaba era a Abraham. Entonces, Sara estaba escuchando. Sara estaba escuchando. Y cuando Dios le dice a Abraham, llama a Sara. Y Sara la mandó llamar. Y el ángel de Jehová, que es una teofanía, la presencia del Señor Jesús en forma de ángel, le dice, ¿te reíste? Y Sara le dice, no, 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 de miedo respondió y dijo, no, no, yo no me reí. Y el ángel le dice, sí, te reíste. Porque ella escuchó que el ángel le dijo a Abraham, el año que viene, Sara, tu mujer, va a tener un hijo, con 90 años de edad prácticamente, 90 años, cuando ya le había cesado la costumbre, cuando ya prácticamente todo su sistema mamario ya estaba prácticamente.
recogido, seco, su vientre, sus trompas, sus óvulos. O sea, miremos todo el milagro que Dios hizo. Un milagro extraordinario. Aún en Abraham como hombre, que pudiera sentir la satisfacción de estar con su esposa, porque él 14 años atrás había embarazado a una criada llamada Agar. O sea, él se mantenía fértil y ella era la estéril. O sea, entre más difícil el milagro, si quieren anoten esto, por favor, anótenlo en el chat también. Entre más difícil sea hacer un milagro, más grande es Dios que lo ejecuta. Entre más difícil, entre más difícil. Y Dios le va a sacar sonrisas. Dios lo va a hacer reír, o yo, Mauricio. Dios la va a hacer reír, Sildana. Marisol, Dios la va a hacer reír. Y espero que eso sea así. Espero que eso sea así. Que Dios le saque una sonrisa como de satisfacción. Después va a decir, el Señor tenía razón. ¿Quién iba a creer? ¿Quién se iba a imaginar que iba a tener esa casa tan suntuosa como la tengo? ¿Quién se iba a imaginar que yo estaba en un avión, abrochándome el cinturón, escuchando, mirando las azafatas, mirando todo como un niño que se anonada cuando ve algo nuevo y dice, wow, y yo estoy acá? Y usted se va a tomar una selfie y la va a publicar y va a decir, mire, no que no. ¿Quién quiere prender su micrófono y decir, no que no, no que no? Nidia, Nidia López, no que no. No que no. Amén, pastor, no que no. Porque mucha gente siempre va a decir que no. Y usted va a decir, "Mm, mm, mire que sí se puede. Mire que Dios también me prometió a mí algo". ¿Y cómo comienza este pasaje de la escritura? Visitó Jehová a Sara como se lo había dicho, tal cual, tal cual, tal cual como Dios se lo había dicho. Dios no le falló ni a Abraham ni a Sara, aunque se rió en tono de duda, como usted a veces, yo, no, ¿de dónde? ¿De dónde, no, Nidia Avendaño? ¿De dónde decía mucha gente que usted va a tener una casa y hoy en día la tiene o no la tiene? Una casa hermosa, una casa luchada, una Amén, mi casa. pastor. ¿Quiere contarnos cómo fue ese testimonio? Porque cuando nosotros la visitamos, ella decía, a mí me daba pena. A mí me daba pena que mi pastor viniera porque goteras por todos lados. Resúmanos un poquito ese testimonio, Luz Nidia. Amén, mi pastor. Sí. eh, Cuando llegué allá a la iglesia, bueno, dijeron, el pastor me asignó una persona que viniera a visitarme, era Viviana. Entonces, ay, a mí me daba pena que ella viniera acá porque sí, la casa terrible. Se entraban mucho el agua. Cuando llovía era terrible. Las goteras tocaba colocar mucha olla. Bueno, el día que llegó Viviana a visitarme, ese día cayó un aguacero y tocó colocar muchísimas ollas. Ella no podía caminar porque tocaba colocar ollas. Ella vino, abrimos la red, empezamos a orar por eso. Yo le decía, me da pena mi casa, no quiero que nadie me visite. Y empezamos a orar por eso. Fue un proceso. Cuando de un momento a otro el Señor empezó a colocar en mí como el deseo, vamos a echar la plancha, vamos a organizar una plancha. Organicémosla, pero yo tenía, o sea, teníamos muy pocos ahorros, pero el Señor, bueno, dijimos simplemente la plancha y ya, como para que no se entre el agua.
Así fue, empezamos a organizar la plancha, se echó la plancha y de un momento a otro, yo no sé, yo digo, hoy en día digo, solo Dios lo hizo, porque salió dinero para la plancha, para organizar, para los pisos, para todo, y todo quedó muy bonito. El pastor lo puede decir el día que vino. Sí, eh, Mi casa y con los colores que quería, organizado como quería, bien detallado. No, algo sorprendente. Cuando la familia de mi esposo vino a vernos por primera vez después del arreglo que se hizo, porque no dejamos de entrar a nadie hasta que no se arregló todo. Y cuando ellos vinieron, como fue sorprendente, o sea, ver la cara de todos ellos. Entonces decir, ¿y esto cómo fue? ¿Cómo fue esto? Uy, no, pero esto es impactante. Yo pensé que era simplemente la plancha y no más. ¿Y ustedes dónde tenían tanto guardado? Yo les dije, yo no tenía nada guardado. Lo, lo que lo tenía era el Señor. Dios lo eso, tenía preparado, muy bien. pero fue sorprendente para todos. Así fue mi pastor. Sí, Todo se lo debo sorprendente. a él. Y hoy no es de una plancha nomás, hoy es de prácticamente tres pisos, Sí, tres pisos. ¿Algo más, mi Nidia, que nos quiera añadir? Como sí, con mi pastor. definitivamente Dios es grande, es una casa muy linda, una, Grande. una, una cocina, no, como usted la soñó, ¿no? Como la soñé, el color que quería, bien organizado. Bueno, faltan detallitos, pero no, o sea, el sábado, este sábado que pasó, vino un familiar de mi esposo que hace años no nos visitaba. Él vino cuando la casa estaba así y empezó dentro y decía, uy, pero esto, el sorprendente, uy, no, pero muy bonito. No sé qué, quién lo hizo, pero qué, cuánto dinero se fue. Ustedes tenían mucho guardado y ustedes no hablan ni nada. Le dije, no, nosotros no teníamos nada guardado, una partecita pequeña, pero el Señor suplió todo, 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 todo. Y sorprendidos. Amén. Amén, Todos, pastor. todos sorprendidos nos alegramos, Nidia, por ese milagro, porque ella le activó la fe al esposo, ella le activó la fe a los hijos. Ella le Amén. activó la fe, o sea, fue poderoso. Cómo Dios obró, cómo Dios se glorifica. Y eso puede pasar con cualquiera, ¿no, Lunidia? Amén. Sí, con mis hijos también, pastor. Un testimonio así rapidito. Con mis hijos, el trabajo. Estábamos orando por trabajo para ellos. Ellos estaban en una empresa pequeña. Pero empezamos un día, el pastor en abril de este año dijo, vamos a orar por nuestros hijos. Un mes oramos por eso. Dimos nuestra ofrenda, yo ofrendé por cada uno de ellos y ese mes oré. Y ese mes oraba yo en la mañana, a mediodía y en la noche, por eso mismo, ¿sí? Siempre sacaba como un ratico y oraba en la mañana, a mediodía y en la noche. Vaya sorpresa que al mes el Señor sacó a cada uno de mis hijos de esa empresa, porque los dos estaban en la misma empresa. Los sacó a diferente empresa, unas empresas sobre, mejor dicho, que uno dice, mi hijo es sorprendido. Dice, donde yo estoy, madre, es, o sea, de gente muy rica, allá estudian, él está en una universidad donde estudian los hijos de los magistrados. Imagínese. Dios lo colocó allí. Los compañeros de él decían, oiga, chico, ¿usted cómo entró acá? A nosotros nos hicieron esa prueba de polígono, que es, mejor dicho, eso es, dijo mi hijo, a mí simplemente la hoja de vida, preséntese y ya fue aceptado. O sea, fue una cosa que usted dice, esa era la puerta que el Señor tenía para ellos, para cada uno. A mi hija fue igual. A mi hija fue aquí en Transmilenio Somos Usme, y ahí ella está como contadora, tiene su auxiliar, está muy Ah, bien. Ayer hablaba bien. con ella y me decía, madre, lo que Dios hace es perfecto, lo que Dios hace es perfecto. Y yo le decía a ellos, lo que queramos, pidámoslo con fe, que lo vamos a recibir. Y mira lo que el Señor hace. Eso es respuesta de un mes de oración con fe, eh, pidiéndole al Señor. Y una ofrendita, mejor dicho, se sueltan muchas cosas. Poderoso, poderoso. Eso es lo que nos gusta y eso es lo que a uno como pastor le agrada. A uno le agrada esas bendiciones, producto de la fe, producto de decirle yo le creo a Dios. Que usted coloca el esfuerzo, que usted coloca, administra el recurso, pero Dios busca gente de fe.
Dios busca gente activa, dinámica, que se atreve a creer. A Dios le gusta esa clase de personas. Notemos que el Señor Jesús, cuando llamó a sus discípulos, no llamó a nadie que no estuviera haciendo algo. Todos estaban haciendo alguna actividad, todos, todos. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta eso. El evangelio no hubiera llegado tan lejos en la época del apóstol Pablo si él no fuera una persona dinámica, si él no se moviera. Él logró predicar el evangelio con el medio de transporte de la época en 3 continentes, en Europa, en Asia y en África. Él dijo, yo lo he llenado todo de Cristo, todo. Cuando yo voy a algún lugar, voy por segunda vez, porque ya había estado ahí. ¿Usted se imagina eso? Que personas que se atreven a creerle a Dios y hacen cosas extraordinarias. Así puede que, amados del Señor, hoy, usted créale a Dios, créale al Señor. Vamos a tomar otro ejemplo que está en el libro de Génesis, capítulo 28. Génesis, capítulo 28. Por favor, Giovanni. Vamos a leer desde el verso 15 en adelante. ¿Qué dice, por favor? Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera, perdón, que vayas. Llegará el día que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado. Te daré todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No, no es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella. Amén. Amén, muy bien. Miren lo que es colocar, como decía Nidia ahorita, una ofrenda sellando la palabra. El problema es que nosotros no relacionamos esos sellos. Nosotros casi no nos apoderamos de esa palabra. Solamente la creemos y basta, pero uno no la sella. ¿Cuántas veces usted de pronto le han ofrecido un sorteo, un premio? Pongamos un premio, un colegio, en donde usted dice, no, es que deben comprar una boleta porque es para una actividad del colegio, en fin, qué sé yo. Y de pronto usted dice, uy, la voy a comprar. Y usted pensó en un número. Tal vez de pronto diciendo la fecha de mi cumpleaños, la fecha de mi aniversario, la fecha en que nació mi hijo, mi hija, no sé, algún número por relacionándolo con una fecha. Y usted dijo, yo lo voy a comprar, pero se le olvidó, se le olvidó comprarlo. Y usted creyó que lo había comprado. ¿Sí ve? Así pasa con las cosas de Dios. Uno cree que compró, que creyó ese milagro, pero no lo compró. Y en la obra de Dios no se compran los milagros, se sellan, se sellan. Eso es diferente, comprar a sellar. Entonces, si uno no compra la boleta, así salga el número que uno había pensado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted diga, me lo gané, me lo gané, me lo gané? Pero resulta que otra persona había no solo apartado, sino había comprado ese número. ¿A quién le dan el premio? ¿Al que creyó que se lo había ganado o al que compró la boleta y se lo ganó? Nidia, Nidia López, ¿a quién le dan el premio? ¿A quién le dan Al el que compró premio? la boleta ¿Y por qué al y que otro la no? Si pagó, la pensó y dijo, yo la compré. porque no la pagó, ¿Por qué qué? no la pagó. Porque no la pagó.
A veces nos, gracias, Nidia, a veces nosotros pensamos, no, yo creo, pero si uno no sella, esa palabra se la lleva el viento, esa palabra, porque cuando uno compromete, mire, cuando uno paga la boleta está pendiente, ¿o no? Nidia, ¿alguna vez ha comprado una boleta y usted dice, uy, es que me costó tanto, no, yo me voy a ganar esos 8 millones de pesos que están rifando? Nidiecita, por favor. Sí he comprado Mm, algunas boletas, pero no gano. Pero usted está expectante, ¿cierto? Sí, claro, siempre. Uno está expectante. ¿Por qué? Porque le costó. Amados del Señor, aprendamos a activar las promesas de Dios. Abraham, mire, Abraham, cuando Dios le dijo, te voy a dar un hijo, Dios le dijo, dame 5 ofrendas, dame 5 ofrendas. Amado, es que Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, sí, te lo voy a dar, te lo prometí, pero dame 5 ofrendas, dame 5 ofrendas. Entonces, por favor, Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Entonces, Abraham preparó unas ofrendas. Abraham preparó porque Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Sí, te lo voy a dar. Te lo voy a dar. Sí. Perdón, es capítulo 15, Génesis 15, Amén. del verso número 7 hasta el versículo, a ver, perdón, hasta el 9, del 7 al 9, Giovanni. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió, oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? El Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Amén. Amén. Entonces Dios le pidió 5 ofrendas. Por favor, présteme atención. Como Abraham iba a ser el padre de la fe y en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, Abraham dio 3 ofrendas que solo podía dar una persona que tenía mucho dinero y 2 ofrendas que solo podía dar una persona muy pobre. Las de mucho dinero, una becerra, una cabra y un carnero. Los que no tenían prácticamente nada, una tórtola y un palomín. En pocas palabras, el único trabajo es cazarlas, cazar un ave, bien sea una tórtola o un palomino, y ofrecerlos. Pero lo demás costaba mucho. Usted decide, amado, usted decide. Dios nunca mide la ofrenda con lo que uno da, sino con lo que uno se queda. Vuelvo y repito eso. Dios nunca mide la ofrenda con lo que uno da, sino con lo que uno se queda. Dios quiere que nosotros sellemos las palabras. En el caso de Jacob, que es de quien empezamos a hablar, dice que él selló, él cogió un poco de aceite que tenía en su mano y hizo un voto. Dice que él derramó aceite sobre esa piedra y dijo, la voy a dejar como una señal, porque Dios me prometió que iba a ir conmigo por el camino, que lo iba a llevar a tierra extranjera, allá lo iba a hacer prosperar, pero lo iba a volver a hacer que volviera. Eso se lo prometió acá, pero Giovanni, en el capítulo 31, por favor, vamos a ver el cumplimiento. Capítulo 31, versículo 13. Esto es palabra de Dios, amado. Esto es palabra viva. Esto es palabra real. Y usted hoy
Hoy va a quitar la cara de tristeza, de desánimo, de pérdida, de fracaso. Y no, usted se va a poner una cara bien bonita, una cara sonriente de ganador, de decir, no, es que hoy es diferente. Hoy no va a ser como los días pasados. ¿Qué dice Giovanni, por favor? 31:13. Sí, señor. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Amén. Amén. 30 años, 30 años, Giovanni, habían pasado desde la promesa, desde ese sueño hasta este día habían pasado 30 años. Ya Jacob tenía sus esposas. Conocemos la historia de Raquel, de Lea, de Silpa, de Bila. Ya tenía sus hijos, ya tenía sus 12 hijos. Él ya tenía aún mucha riqueza. Conocemos cómo Labán le intercambiaba, le cambiaba el salario. Dice que 10 veces le cambió el salario. Pero aún así, siempre salió ganando Jacob. Aún así, siempre salió ganando Jacob. Y la enemistad que tenía con su hermano, cuando iba de regreso, se lo encontró a Esaú y se perdonaron, se limaron las asperezas. Y Jacob volvió a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que sería de él y de su descendencia. Amado, incline su rostro si puede hacerlo ahí donde está. Incline su rostro por un instante, por un momento. Si usted se puede colocar de rodillas, reciba hoy la bendición de rodillas. Reciba esa bendición con humildad, con reverencia. Dígale, Señor, gracias. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no adorarte? Y quiero decirte, Dios, perdóname, porque yo creí que estaba en mi final. Yo creí, Señor, que mis días iban a terminar como estoy. Pero hoy por tu palabra, hoy me doy cuenta, Señor, que lo tuyo demandan procesos. Lo tuyo demanda tiempo, Señor, porque tú no eres un Dios de afanes, tú no eres un Dios apresurado, tú eres un Dios que te tomas el tiempo necesario. Y Dios, gracias, porque así como pasaste a Abraham, así como pasaste a Jacob por ciertas situaciones, Señor, yo también ya he pasado procesos, Dios, y hoy me quieres mover. Hoy me quieres mover, Señor. Hoy me quieres empezar a entregar. Hoy, Padre, será un día diferente. Lo hiciste con Nidia, Señor. Lo has hecho con tantos de esta casa y lo seguirás haciendo. Dígale, Señor, yo no soy la excepción. Yo no voy a ser la excepción. Hoy tú vas a obrar un milagro en mi vida, un milagro extraordinario, un milagro sobrenatural, un milagro al tamaño tuyo, Señor. Y lo mejor de todo es que tú quieres que yo participe en ese milagro. Me voy a mover, Señor. Voy a hacer esa llamada y voy también a esperar esa llamada. Hoy, Padre, hoy me voy a mover en fe, Señor. Hoy, Dios del cielo, esa cuenta de Nequi, esa cuenta de Aviplata, esa cuenta de Nu, esa cuenta bancaria, Señor. Hoy, Padre, hoy será ese día de saldar esos compromisos. Esos compromisos, Señor, que no me dejaban conciliar sueño, que no me dejaban en paz ni un solo instante. Señor, hoy en el nombre de Jesús, declaro y confieso, Dios, que voy a empezar a ver una gloria nueva, Señor. Lo que tú tenías preparado para mí, para mi casa. Independiente de lo que piensen los demás, Señor. Me interesa lo que piensas tú de mí y de mi familia. Y gracias, Señor. En fe recibo esa casa. En fe recibo
ese pasaporte. En fe recibo, Señor, ese etiquete de avión. En fe recibo, Padre, esa inscripción a esa universidad. En fe recibo ese vehículo. En fe, Señor, ese negocio, Dios, lo voy a administrar. Ese emprendimiento se va a mover. Esas personas que tú tenías asignadas, Padre, para bendición en mi vida, Señor, empezarán a llegar del oriente y del occidente, del norte y del sur, Señor. Hoy, Padre, abrazo la bendición. Hoy abrazo la bendición. Hoy será un día que lo voy a ver en colores, Señor. Ya no veré más el día opaco. Ya no veré más el día, Señor, en ruinas. Ya no veré más, Señor mío, cosas diferentes. Hoy voy a ver la gloria tuya, mi Dios. Hoy voy a ver la gloria tuya. Dígaselo, Rocío. Dígaselo, Rocío, ahí. Comienza a decir, aquí donde estoy, Señor, tú me vas a bendecir. Dios es fiel. Dios es fiel. Dígaselo hoy, Señor, hoy es el día de mi bendición. Alba Pinzón, Pedro Martínez, dígale al Dios de la gloria, Señor, mi mejor tiempo acaba de empezar. Mi mejor tiempo acaba de empezar. Lo mejor para mí acaba de empezar. Estoy apenas en unos minutos de un gran inicio, poderoso, 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 poderoso. Y si puede por encima de su cabeza, dele un aplauso a él, dele un aplauso a él. Y en ese aplauso, dele la bienvenida a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor de lo mejor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es en el nombre de él. Es en el nombre de él que van a empezar a ocurrir cosas, cosas más